popular. Ese es el nombre de esta muestra que clausura la secuencia Miradas de Fin de Siglo presentada en el Museo de Arte de Lima. El crítico de arte Rodrigo Quijano, curador de esta muestra, explora las vertientes del pop en el Perú desde los años 60 hasta nuestros días. La serie de 4 Miradas de Fin de Siglo está concebida como dos cosas. Una mirada a la colección misma del Museo de Arte, la colección de arte contemporáneo, y como una especie de censo de lo que ha estado pasando en el arte contemporáneo más emergente, ¿no? Una idea principal, que es una idea un poco elemental, pero en esa medida fácil de elaborar y fácil de comunicar al público, es la idea de que digamos, el pop histórico, el arte pop, tuvo un tipo de desarrollo que en algún momento empezó a tocar desde lo internacional, desde una formulación internacional, una cosa muy local, ¿no? Una cosa muy local vinculada a la cultura popular. De ahí el título de la cosa pop popular, que es un título, digamos, absolutamente elemental y, aunque pegajoso, pero que permitía trabajar esa coordenada de una manera, digamos, para mí, ojalá bastante transparente. Ves un poco, digamos, un proceso que va en diálogo entre el arte pop de los 60s, su politización a partir de los años 70, por ejemplo, con los afiches de Jesús Ruiz Durán, el descreimiento de lo político y cierta ironización sobre lo político, pero también una reflexión sobre la realidad nacional a partir de los 80s con los trabajos serigrafiados del grupo Huayco. Luego un proceso, digamos, de mirada sobre lo popular, por ejemplo, la fotografía, ¿no es cierto? Toda la mirada fotográfica en los 80s y parte de los 90 se centra en qué cosa es eso llamable popular. Lo ves en la fotografía de Daniel Pajuelo, lo ves en las fotografías del primer Juan Enrique Bedoya, lo ves en las fotografías de Mariela Goiz, los ves en las fotografías de Deustua, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de procesos que finalmente, al final de ese recorrido, que es el recorrido ideal del que estamos hablando, que cada uno tiene en la cabeza respecto a una muestra planteada como esta, al final de ese recorrido terminas viendo en que todos esos procesos finalmente terminan funcionando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y lo que tienes ahora es una explosión de esos comentarios en los cuales están incluidas las reflexiones sobre derechos humanos, las reflexiones sobre la última dictadura, las reflexiones sobre el control de la información, que es, por ejemplo, una de las aristas del trabajo de la instalación que se llama Huaco TV de Fernando Brais, que está ahí, y incluso el tema de derechos humanos nuevamente en el trabajo de Alfredo Márquez, que es este paradero con 2 testimonios de la Comisión de la Verdad en busca de los desaparecidos, de familiares desaparecidos. Ese trabajo, que se llama Plan Colombia 2003, y Benicen, Sentate, Contame, está hecho por el artista colombo catalán, pero afincado en Lima desde hace una temporada, que establece un diálogo mucho más vinculado a la globalización de ciertas cosas, ¿no? Si tú te das cuenta en esa sala en donde están estos, que no son afiches, sino que son plantillas hechas en stencil, están estableciendo una serie de puntos de vista acerca de políticas globales, de cómo se globaliza cierto poder, y al mismo tiempo en que se globaliza ese poder, se globalizan cierto tipo de aspectos corruptos de ese poder, ¿no? Entonces es más una parte, digamos, en donde a mí me gustaría que se lea como la parte contemporánea del arte peruano, que no tiene que ser específicamente hecho por peruanos, sino que hable de cosas globales y en la misma medida que establezca un diálogo tanto con el carácter de la denuncia de derechos humanos de Alfredo Márquez, que está al lado también de un afiche de asistentes a conciertos de reggaetón o de conciertos de rock, y al mismo tiempo que trabaje con una pieza de Armando Andrade Tudela, que es una maqueta de varias líneas de coca, pero como si fueran una maqueta de arquitectura, ¿no? El juego de todas esas cosas revela que hay una escena nueva que está dialogando no solo con el Perú, sino con lo que sucede globalmente, que es lo que un poco queda por reflexionar ahora, no solo en el arte, sino en general en la cultura globalizada. Entre las joyas de esta colección se encuentra una edición de la película Cholo, en la que participó el futbolista Hugo Sotil. Mi Cholo es una de las piezas que más aprecio de esta muestra, que me parece un punto
un punto de brillo junto con varias otras piezas, pero me parece un punto de brillo porque Mi Cholo, que es la versión en resumida de una película del año 72, una versión resumida por el artista Philipp Grünberg, que hizo una versión de 40 minutos de un largometraje. Y en el resumen que hizo del video de 40 minutos plantea una serie de cuestiones acerca de la identidad de un personaje que es el Cholo Sotil, que es el actor de la película, y que en la película interpreta un pintor que es a la vez futbolista. Es un pintor abstracto además, que es a la vez futbolista y no sabe por cuál de las dos opciones decidirse hasta que finalmente termina siendo de futbolista. Pero eso es una mirada alegórica de una serie de, si quieres, ambivalencias de lo peruano actual y desde esa época en adelante, que son las ambivalencias también de la inserción cultural, de los problemas raciales y culturales que están ahí comentados, ¿no? Y juega además bien con el resto de la muestra que está planteado en la representación de los ídolos populares, ¿no? Como los que tengo acá a la espalda, de Chacalón, por ejemplo, ¿no? Del Chato Grados, de las santas populares como Sarita Colonia, de las vedettes, si quieres, ¿no? Todo este tipo de ídolo popular, de héroe emancipado que hay de lo popular a partir de los años 70 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, otra de las joyas para mí en esa misma mirada es el trabajo de Antonio Pareja, que es este futbolista que está levantando una copa que está hecha en piedra de Huamanga, ¿no es cierto? Es una pieza preciosa. Una muestra imperdible para comprender el arte contemporáneo peruano en el Museo de Arte de Lima.